Bendiciones para usted, mi querido, que está en contacto conmigo, donde quiera que usted me está viendo y escuchando en este momento. Hoy quiero bendecirle con una reflexión importante sobre el cuidado que debemos de tener en esos momentos de crisis para que no cometamos ninguna locura, porque una pequeña locura nos puede echar a perder todo el imperio de buen testimonio que hayamos acumulado durante los años de vida, el respeto que la gente nos tenga. Y encontré un texto aquí muy importante, palabras del sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 1. Eclesiastés 10:1 dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura nos puede echar a perder todo lo bueno que hayamos hecho en todos los años de nuestra vida. Y vaya que hay tres cosas que al ser humano le alimentan el ego. Y el ego es muy peligroso. El ego tiene que ver con el orgullo de la persona. Y hay tres cosas que pueden alimentar nuestro orgullo: la fama, el poder y la riqueza pueden llegar a formar un sentido de seguridad en el ser humano que lo vuelva autosuficiente y se crea que puede dominar, gobernar a los demás, ser el centro de todo. Y esto es muy peligroso porque la Biblia dice que Dios se acerca a los humildes y se aleja de los soberbios. Hay un pasaje bíblico que me llama la atención en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 26. Encontramos la historia del rey Usías, y en el verso 3 al 4 dice así: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Pero más adelante en el verso 16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y el verso 21 dice: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Mire qué importante este pasaje bíblico, este ejemplo. 16 años tenía Usías cuando comenzó a ser rey, y reinó 52 años. 16 más 52 son 68. Este hombre toda su vida, sus 68 años los había vivido haciendo lo correcto. Había vivido en el temor de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Pero a los 68 años de edad le entró el orgullo y se puso a hacer cosas que no le estaban permitidas. El presentar incienso, el quemar incienso en la casa de Jehová, era una atribución de los sacerdotes, no de los reyes. Era solamente ordenanza para los sacerdotes, y Dios recibía ese olor fragante del incienso que quemaban los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los intercesores por el pueblo. Los reyes tenían la tarea de proteger al pueblo, de pelear las guerras, de cuidar del orden legal del pueblo, pero los sacerdotes eran los encargados de las cosas espirituales y del quemar incienso, que era parte de los rituales espirituales de adoración a Dios, cosa que no le estaba permitido a los reyes. Pero él
como era el rey, y el rey hacía lo que la orden que él daba, todos le obedecían, pensó que podía hacer también lo mismo dentro de la casa de Dios, y se le olvidó que cada cosa tiene su lugar. Jesucristo dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cada cosa tiene su lugar, pero a este hombre se le olvidó. Pero lo que quiero enfatizar con usted, o que examinemos, es que cuán peligroso es una pequeña locura. El capítulo 10 de Eclesiastés, el verso 1 dice que las moscas muertas dan mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura echa a perder el testimonio del ser humano que ha logrado en toda su vida formar una fama de hombre respetuoso, o si es una mujer, de mujer respetuosa, honorable, que todos le tienen en estima, pero en un momentito, con una pequeña locura, puede echar a perderlo todo. Y fue el caso del rey Usías. 68 años vividos bien, pero a los 68 años perdió la cabeza. Mis amigos, qué importante es que tengamos cuidado en esos momentos difíciles de nuestra vida. ¿Cuántos hombres de Dios, aún el mismo Salomón, que nos dejó el consejo de que las moscas muertas echan a perder el perfume, que así como las moscas muertas echan a perder el perfume de un perfumista, así una pequeña locura echa a perder el testimonio de un sabio, de un honorable? Y en la Biblia registra a Salomón como el hombre más sabio que haya pisado esta tierra, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Pero este hombre cometió la locura de no controlar sus instintos sexuales y dejarse llevar por las pasiones sexuales y volverse un idólatra por agradar a las mujeres idólatras que él tuvo. El mismo que nos da el consejo, él también cometió locuras que podríamos para algunos ser pequeñas, para otros ser grandes locuras, pero él nos dice que una pequeña locura nos puede echar a perder. ¿Cuántos hombres de Dios en la Biblia, una pequeña locura les echó a perder todo? Sansón pudo haber dejado una historia diferente. David pudo haber dejado una historia diferente, que fue el hombre que la Biblia menciona que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Siempre hay un mensaje negativo que predicar acerca de David. Y así muchos hombres de Dios. Pero ¿qué de nosotros? Que muchas veces en un momento de arrebato podemos cometer una pequeña locura que nos lleve a un desastre. Oí el testimonio de un hombre, un contador profesional que tenía su oficina de contabilidad, y un día que se había peleado con su esposa porque ya llevaba mucho tiempo en conflicto con su esposa por algunas circunstancias se había vuelto muy fría con él, no permitía que él se le acercara, no tenían intimidad y estaba rota la relación. Pero este hombre, en un momento de crisis, en un momento de locura, se le ocurre acostarse con su secretaria. Y el día que se acostó con su secretaria, la secretaria, antes de irse por la tarde, antes de salir de la oficina, la secretaria se metió al baño y escribió en el espejo del baño: bienvenido al mundo del SIDA. Y esa secretaria no volvió a la oficina. Otro día por la mañana, este hombre entra al baño y mira las letras escritas en el espejo del baño que decían: bienvenido al mundo del SIDA. Y se dio cuenta que se había acostado con una joven muy hermosa, pero que tenía el SIDA. Una pequeña locura, y arruinó su vida, porque este hombre era cristiano, pero era un cristiano que se dejó vencer por la tentación. Cuando se sintió sintió el peso del error que había cometido, se fue a la iglesia, le pidió perdón a Dios,
seguro que Dios le perdonó, pero este hombre poco tiempo después murió de SIDA. Es posible que Dios lo haya perdonado, pero la consecuencia de su locura le llevó a la muerte. ¿Cuántos males podemos evitar si podemos evitar esas pequeñas locuras? Mi consejo en esta hora es, cuando usted sienta que está a punto de perder la cabeza, apártese, hágase un lado, huya. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, huye de las pasiones juveniles, huya del pecado. No se quede ahí resistiendo, mejor corra, huya como escapó José allá en Egipto, de las garras de la mujer de Potifar, huye. ¿Qué es una locura? Una locura o una pequeña locura es un pequeño momento en donde usted o yo hemos perdido la razón. ¿Qué es una locura? Pérdida de la razón y del autocontrol. Cuando usted siente que está perdiendo el control de sí mismo, cuando usted siente que está a punto de perder la razón, cuídese, escápese, como el ave que se escapa de la mira del cazador, porque una pequeña locura nos puede llevar al cementerio, al hospital o a la cárcel, por una pequeña locura. Y mucho peor, en vez de dejar una buena historia, podemos dejar una triste historia que la gente usará como ejemplo para los demás. Que Dios le bendiga.